En 1929, años de creciente prosperidad terminaron en catástrofe. Es la mayor quiebra del mercado bursátil registrado en la historia. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad. Los inversores novatos habían pedido prestadas sumas enormes de dinero para especular en el mercado. El mercado cayó de forma abrupta y muchas personas fueron arrastradas en la caída. Fue muy doloroso. Poco después, miles de bancos quebraban. Millones de personas lo perdieron todo. Había pobreza por todas partes. Era algo realmente terrible. La depresión que siguió al desplome bursátil y se extendió por todo el mundo se prolongó durante una década y fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de una catástrofe financiera que esperamos que nunca vuelva a repetirse. Miércoles 23 de octubre de 1929. Sin previo aviso, el precio de las acciones se derrumba en la bolsa de Nueva York. Los inversores están atónitos. En los últimos 5 años el mercado no ha dejado de subir. En solo una hora se venden la asombrosa cantidad de 2,5 millones de acciones. Al día siguiente continúa la caída en picado. El 24 de octubre, a medida que la gente llegaba a la bolsa, crecía la sensación de que tal vez algo hubiera cambiado. De repente no había compradores. Los inversores querían vender, pero no había compradores para sus acciones. Y los precios empezaron a caer. $2, $4, $10 por acción. Era terrorífico. Aquella mañana el mercado bursátil cayó rápida y abruptamente. De repente las acciones empezaron a bajar 10, 20 o 30 puntos de golpe. No es necesario decir que se oyeron muchos gritos y exclamaciones en el parqué de la bolsa de Nueva York. La gente estaba sorprendida por lo que estaba pasando y aterrada. Miles de personas empezaron a congregarse delante de la sede de la bolsa. 10.000 personas ocupando la calle desde Broadway hasta el East River. La gente que quería saber qué estaba pasando iba allí. Una enorme muchedumbre se agolpaba en torno al edificio, alrededor de las estatuas y escaleras, esperando conseguir alguna noticia de las personas que salían de la bolsa. Podían oír las voces, los gritos de los agentes comprando y vendiendo, pero no sabían lo que estaba pasando. Por eso se congregaron y esperaron allí hasta averiguarlo. Pocos entre los millares que formaban esa muchedumbre eran conscientes de las dimensiones del desastre que estaba a punto de suceder. Tampoco podían imaginar que durante los siguientes 5 días, una catástrofe financiera iba a llevarse por delante los cimientos de la prosperidad del país. Pero para comprender las causas del derrumbe bursátil tenemos que remontarnos una década atrás, al momento en el que el grado de confianza de los americanos llegó a ser tan alto que parecía que los buenos tiempos durarían eternamente. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. Las incertidumbres quedaron atrás. Se tenían al parecer pocas dudas acerca de lo que venía. América iba a comenzar la juerga más grande y alegre de la historia, y había mucho que contar al respecto. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito.
Esta nueva forma de crédito al consumo fue otra de las innovaciones de los años 20. Por primera vez, la idea de compre ahora, pague después llega al gran público. Existe un cierto tipo de cultura del juego que se desarrolla paralelamente y que anima a consumir diciendo: creemos en la satisfacción inmediata. Preocúpese del presente, no se preocupe del futuro. Viva el momento. Era una ideología completamente nueva para una nueva era económica que se basaba en el derecho a ser ricos tan solo por haber nacido en Estados Unidos. Con créditos asequibles y más ingresos disponibles, los estadounidenses empezaron a buscar nuevas formas para ser más ricos todavía. Desde la Primera Guerra Mundial, el gobierno americano había vendido bonos, conocidos como bonos Liberty. Era una forma para conseguir dinero prestado de los ciudadanos que a cambio recibían pagos en concepto de intereses sobre el valor de los bonos. Famosos como Charlie Chaplin y Douglas Fairbanks fueron reclutados para promocionarlos en grandes concentraciones. Los bonos Liberty consiguieron que muchos se convirtieran en inversores en valores por primera vez. Por primera vez en su vida recibían pagos cada 6 meses en concepto de intereses. Con los valores podían comerciar en los mercados y cada día veían en la prensa cuál era el precio de sus bonos. Los bonos Liberty crearon una cultura de la inversión. La mayoría de la gente nunca había comprado valores antes y la gente corriente se acostumbró así a comprar acciones. Pero había otro grupo de personas que pensó que podía aprovecharse de esta nueva cultura de la inversión. Los banqueros de Wall Street. Durante muchos años, Wall Street, el centro financiero de Estados Unidos, estuvo formado por un pequeño y elitista grupo de banqueros que hacían negocios entre ellos en una sociedad cerrada para el gran público. Pero un hombre vio una oportunidad que cambiaría el rostro del mundo de las finanzas. Charles Mitchell, presidente de National City Bank, vio un lucrativo vacío en el mercado. Mitchell observó que los inversores habían comprado muchos bonos de los gobiernos durante la Primera Guerra Mundial y pensó: ahora que existe un público inversor, lo que tenemos que hacer es comercializar otros productos, como bonos corporativos y acciones corrientes, y decir a la gente que son inversiones seguras. Mitchell era un auténtico vendedor con grandes ambiciones. Si la gente estaba dispuesta a comprar bonos para financiar al gobierno, seguramente también sentiría la tentación de comprar acciones y participaciones para financiar a compañías privadas que cotizaban en la Bolsa de Valores de Nueva York, consiguiendo así un beneficio en el proceso. Poco a poco, personas que jamás habían soñado con invertir en acciones empezaron a hacerlo, y las acciones perdieron gran parte de su estigma. Históricamente, las acciones siempre habían sido consideradas demasiado arriesgadas para la gente corriente. Pero en los años 20 existía la sensación de que invertir en acciones no solo era seguro, sino también respetable y fiable. La idea tuvo éxito. Y para explotar este nuevo y lucrativo mercado, Mitchell abrió oficinas de corretaje por todo el país, donde la gente que tenía dinero pero carecía de los conocimientos para invertir en bolsa podía especular en el mercado de valores. La fiebre especuladora afectó a todo tipo de personas, no solo a los profesionales. La gente corriente empezó a invertir en un número sin precedentes en todo el país, no solo en Nueva York, en todas las ciudades, en pequeños pueblos. En todo Estados Unidos la gente estaba enamorada de la bolsa. Esto fue posible gracias a la tecnología. La última cotización de las acciones de Wall Street podía ser impresa pocos minutos después en cualquier lugar de Estados Unidos gracias a los receptores telegráficos. Había receptores en clubes nocturnos, en estaciones de ferrocarril, en salones de belleza, en barcos transatlánticos. El mercado se convirtió en una parte omnipresente de la cultura americana del juego en los años 20. Como, duermo, sueño y hablo de acciones. La única forma que conozco de hacer dinero. Es apasionante, me encanta. $17.000 de beneficio con tan solo $3.500 de capital. No está mal. Hubo una especulación salvaje con toda clase de valores, en especial con las compañías cinematográficas, aeronáuticas y automovilísticas.
Uno de los valores calientes de los años 20 fue Radio Corporation of America, algo parecido a lo que hoy es Google. Era lo último en tecnología. Pensaron que era posible poner radio a los coches, imagínese. El público inversor americano empezó a relacionar los productos que usaba fabricados por compañías americanas con la idea de puedo comprar acciones de la compañía que fabrica el producto que me gusta. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. Todas las revistas populares, todos los periódicos, todas las emisoras de radio estaban encantadas por lo que estaba pasando en la bolsa. El público seguía fascinado con las inversiones de famosos como Charlie Chaplin y Groucho Marx y las acciones con las que especulaban. El joven cómico Groucho Marx invirtió todos sus ahorros en el mercado de valores y estaba tan satisfecho con sus ganancias en bolsa que convenció a sus hermanos para que invirtieran también. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. Pero los famosos no fueron los únicos especuladores. Los grandes especuladores de Wall Street se habían convertido en celebridades. Se los consideraba creativos, emprendedores y los creadores de la riqueza de los Estados Unidos. Joseph Kennedy, padre del futuro presidente Kennedy, fue una de esas astutas estrellas de las finanzas de la nueva generación. El público estaba fascinado porque algunos de esos hombres, como Joseph Kennedy, habían salido de la nada, y su rápida ascensión en el mercado era una especie de confirmación para la gente corriente de que tal vez podrían ser uno de ellos algún día. Circulaban historias de que cualquiera, desde botones a barberos, podía ganar dinero fácil en la bolsa. Un limpiabotas de Wall Street, Pat Bologna, fue uno de los que cayeron bajo el influjo de esas historias de mendigo a millonario. Todo el mundo iba a ganar una fortuna. Si vivías en Nueva York, el mercado de valores era el rey. Mi padre tenía probablemente 17 o 18 años. Todos los días lustraba los zapatos de los hombres más importantes de Estados Unidos, hombres como Joseph Kennedy, ejecutivos como Mitchell. Él hablaba con ellos y de alguna manera se convirtió en experto en temas como la Reserva Federal y cosas en las que jamás imaginarías que un limpiabotas pudiera ser experto. Pero él hablaba a diario con las mentes más brillantes de Wall Street y así fue como empezó a invertir en bolsa. La verdad sea dicha, yo aprendí a leer con las páginas de bolsa, porque eso es lo que mi padre hacía. Crecimos con la bolsa. Había bolsa para desayunar y bolsa para cenar cuando él volvía a casa. La bolsa era el mundo. Yo empecé en 1928, porque como muchos jóvenes, quería estar en el sitio en el que todo el mundo estaba ganando mucho dinero. Mi primer trabajo fue de chico de los recados en el parqué de la Bolsa de Valores. Solo tardé una semana o dos en darme cuenta de que la mayor parte del tiempo la gente es codiciosa. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. Esta forma de adquirir acciones era conocida como compra a crédito. Al inversor solo se le exigía desembolsar una parte del dinero y su agente de bolsa financiaba el resto. La cultura del compre ahora, pague después había llegado al mercado de valores. Comprar acciones a crédito significa que las estás comprando con dinero prestado. A finales de los años 20, el 90% de las compras se efectuaban con dinero prestado. No había reglas acerca de cuánto podías pedir prestado y se pedían sumas enormes de dinero para comprar acciones. Podías comprar una acción de $100 con $25 y el corredor de bolsa te prestaba los otros 75. Si el precio de las acciones subía, y a finales de los años 20 todo parecía subir, esos $25 podían convertirse en una inversión valorada en 200 o 300. Los créditos para comprar acciones se convirtieron en una parte enorme de la economía de Estados Unidos. De hecho,
hecho, casi 40 céntimos de cada dólar prestado eran para comprar acciones. Esta ingente entrada de dinero prestado en el mercado bursátil provocó una demanda creciente de acciones que empujó las cotizaciones aún más al alza. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Y a medida que el precio de las acciones seguía subiendo, más y más inversores solicitaban préstamos para comprar acciones. Uno de ellos fue el limpiabotas Pat Bologna. Mi padre no tenía mucho dinero en bolsa. Me dijo que tenía $6.000 de liquidez. Pero $6.000 significaban muchas acciones porque en aquellos años solo tenías que cubrir un 10% de la inversión. Así que con $6.000 podías tener acciones por valor de 60.000. Wall Street estaba hambriento de nuevos clientes. Había un grupo de inversores en potencia que la bolsa siempre había ignorado, pero cuyo dinero ahora quería. Hasta los años 20, las mujeres habían desempeñado un papel muy pequeño en el mercado bursátil, en parte por un simple prejuicio de género. Se las consideraba incapaces de mantener la sangre fría necesaria para especular en el mercado. Pero en los años 20, gracias a su popularización, muchas mujeres se integraron en el mercado bursátil. Los años 20 fueron sin duda un gran momento para las mujeres. Empezaron a ser independientes y a tener su propio dinero. Además, el número de mujeres universitarias aumentó notablemente y al mismo tiempo se sintieron interesadas por el mercado de valores. Para ellas era una forma de tener recursos propios. Una de esas inversoras fue Alice Osten, una neoyorquina pionera de la fotografía. Vivía en Staten Island, justo en la otra orilla, enfrente de Wall Street. Se mudó a esta casa cuando solo tenía un par de meses. Era inteligente y muy aventurera. Cuando cumplió 11 años, le regalaron una cámara que entonces era una nueva invención de la época. Inmediatamente se puso a trabajar. A lo largo del tiempo tendría 8.000 negativos fotográficos de cristal, convirtiéndose en uno de los primeros y más prolíficos fotógrafos americanos. El abuelo de Alice le dejó una herencia que le permitió llevar una vida cómoda. Pero a comienzos de los años 20 empezó a menguar y se sintió tentada por la promesa de dinero fácil y rápido de Wall Street. Cuando Alice Osten descubre que se está quedando sin dinero, se pregunta qué puede hacer. Sus amigos le aconsejan que sea prudente y reduzca sus gastos. Tal vez no viajando a Europa o no comprándose un coche. Pero Alice conoce a un corredor de bolsa que le aconseja: no, compra acciones y hazte rica rápido. Además, puedes pedir un préstamo para comprar más acciones, comprarlas a crédito. Y Alice Osten pensó: vaya, me parece una buena idea. Durante todo el periodo alcista de la bolsa en la década de los 20, el Partido Republicano permaneció en el poder fortalecido por la prosperidad creciente del país. Calvin Coolidge llegó a la presidencia en 1923. Siendo el mismo inversor, guardó un significativo silencio sobre la locura especulativa que reinaba en Wall Street. Calvin Coolidge ejemplifica el temerario e irresponsable laissez-faire, el libre mercado de los años 20. Es famoso por su frase: el negocio de América es el negocio. Fue un periodo de gran prosperidad. El negocio era hacer dinero. Creo que los políticos pensaban: bueno, todo va bien, la economía crece, el mercado se ocupa de todo bastante bien y el trabajo del gobierno es quitarse de en medio. Durante el mandato de Coolidge, el poder de Wall Street siguió creciendo sin obstáculos. Su administración mantenía estrechos vínculos con un grupo de banqueros y financieros, la élite de Wall Street. Su riqueza y contactos les procuraba una inmensa influencia sobre la política económica del gobierno. Formaban pequeñas sociedades elitistas. Sin duda, eran la realeza de Wall Street. Trabajaban en lugares misteriosos y muy discretos. Eran pequeñas firmas con capital limitado, pero realmente ejercían un poder inmenso. La más prestigiosa entre estas firmas elitistas era el banco JP Morgan. Estratégicamente situado justo enfrente de la bolsa de valores, desempeñaría un papel crucial en los acontecimientos que estaban por llegar.
Como socio mayoritario de JP Morgan, Thomas Lamont era el hombre más poderoso de Wall Street. Su influencia llegaba más allá de Nueva York. Lamont y los otros socios de JP Morgan se entrevistaron frecuentemente con los sucesivos presidentes. El abuelo era un hombre muy ocupado. No tenía tiempo, como podían tener otros abuelos, para llevar a su nieto a un partido de béisbol o a pescar y cosas así. El estilo de vida del abuelo era muy elegante, de eso no hay duda. Tenía un yate, el Renard, de 20 metros. Era un yate muy bonito con el que a menudo navegaba río abajo desde su casa en Palisades, viajando por el río Hudson hasta Wall Street, desde donde caminaba hasta el banco. Bajo el liderazgo de Lamont, JP Morgan evita los peores excesos del mercado bursátil. Pero gracias a su estrecha relación con los políticos, la élite financiera consigue mantener la regulación gubernamental sobre Wall Street al mínimo. Los especuladores aficionados, paralizados por el valor creciente de sus inversiones, ignoraban por completo cómo funcionaba realmente Wall Street. Con la escasa supervisión del gobierno, el mercado era soberano y la información privilegiada, su ley. Había mucha manipulación en el mercado, era desenfrenada, no existía absolutamente ningún control. Y cuando Wall Street era muy pequeño e independiente, probablemente estuviera bien. Pero cuando personas como tú y como yo invierten el dinero ganado con su sudor, entonces sí importa. El mercado de valores de los años 20 no era ni justo ni democrático. Era un gran casino manipulado por especuladores profesionales. Cuando los pequeños inversores apostaban los ahorros de su vida, no eran conscientes de que todas las probabilidades jugaban en su contra. Los hombres como Joseph Kennedy no hacían sus fortunas eligiendo simplemente las acciones correctas. La verdad era que se aprovechaban de la ingenuidad de los crédulos recién llegados. Un puñado de especuladores se reunía y de forma coordinada empezaban a comprar lenta, pero implacablemente, una acción determinada. Calentaban a bombo y platillo determinada acción, hacían subir el precio comprándola ellos y la vendían recogiendo los beneficios y dejando al inversor medio con esas acciones y todas las pérdidas. Incluso algunas de las más importantes casas de inversión de Wall Street se dedicaban a este tipo de manipulación del mercado. En marzo de 1929 es investido un nuevo presidente republicano, Herbert Hoover. En su discurso tranquiliza a los estadounidenses. Hemos alcanzado el mayor grado de bienestar y de seguridad que ha existido nunca en la historia del mundo. Pero entre bastidores no estaba tan tranquilo. En realidad, Hoover era muy escéptico respecto a lo que estaba pasando en Wall Street y la economía en general, pero no tiene el valor político, y cuando se convierte en presidente, no hace nada por poner freno a esta fiebre especulativa salvaje. Y tampoco hace nada para que la Reserva Federal o el Tesoro controlen la especulación en el mercado de valores. En privado, Hoover hablaba de una orgía especulativa, pero como su predecesor Coolidge no tenía ningún interés en regular el mercado. Pero Hoover no era el único que temía que la burbuja del mercado bursátil estuviera a punto de estallar. Pocos días después de su discurso de investidura, un destacado y muy respetado banquero, Paul Warburg, se distanciaba de las filas de la aristocracia de Wall Street, haciendo pública una sombría advertencia. Si permitimos que esta orgía de especulación desenfrenada llegue demasiado lejos, el colapso final provocará sin duda alguna una depresión económica general de todo el país. Mi bisabuelo hizo pública su advertencia en marzo de 1929. De hecho, usó la palabra depresión y le silenciaron. Creo que fue despreciado, como si solo fuera un aguafiestas. Bueno, no, todo va bien. Todo el mundo gana dinero y se divierte en la fiesta. Cuando el mercado es alcista, a la persona que dice, puede que esté sobrevalorado, será mejor que tengáis cuidado, le echan de la fiesta. La predicción de Warburg cayó en saco roto.
Y entre mayo y septiembre de 1929, 60 nuevas compañías fueron presentadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, añadiendo más de 100 millones de acciones al mercado, alimentando la burbuja bursátil. Siempre oyes lo mismo con cada burbuja. Esta vez es diferente. Es un mundo financiero diferente. De hecho, Groucho Marx, que fue uno de esos inversores, fue a ver a su corredor de bolsa y le dijo: oye, no entiendo cómo los precios pueden seguir subiendo. Y el agente le dijo: tienes que comprender que ahora estamos en una economía global. Eso en 1928 o 29. Creo que he oído eso unas cuantas veces desde entonces. Algunos especuladores profesionales sentían que el mercado estaba demasiado caliente. Los más astutos se salieron durante el verano. Un día Joe Kennedy, según los últimos recuerdos de Joe Kennedy, dijo: si el limpiabotas sabe tanto como yo de bolsa, tal vez sea hora de que venda todo. En septiembre, el mercado era cada vez más volátil. A puerta cerrada, el presidente Hoover reconocía su creciente preocupación. Herbert Hoover siguió consultando a sus amigos de Wall Street, preguntándoles si debía preocuparse, y recibió un informe de Thomas Lamont, el principal accionista de J.P. Morgan & Company. El abuelo le decía en su carta que el mercado se corregiría a sí mismo y que no parecía haber ninguna necesidad de que el gobierno interviniera en él. Lamont tranquilizó a Hoover afirmando que no existía motivo alguno para la preocupación, y el informe finalizaba con la frase: el futuro parece brillante. Cinco días después, la bolsa de valores se hundía. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Las autoridades locales se alarmaron tanto por lo que estaba pasando que enviaron a 400 policías temiendo que se produjera una invasión de la bolsa al estilo de la toma de la Bastilla. Cuentan que había un extraño murmullo en el aire. Una especie de extraño e inquietante sonido, probablemente resultado de las voces de todas esas personas compartiendo su preocupación. La reacción popular fue: esto no puede estar pasando. Un británico estaba allí de visita aquel día. Winston Churchill también había invertido gran parte de su dinero en la bolsa americana y había decidido visitarla. Casualmente me encontraba paseando por Wall Street en el peor momento del pánico, cuando un perfecto desconocido que me había reconocido me invitó a entrar en la galería de visitantes de la bolsa. Esperaba encontrarme con un auténtico caos, pero el espectáculo que vieron mis ojos era sorprendentemente de calma y orden. Los 1.200 miembros de la bolsa caminaban de un lado a otro como en una película a cámara lenta de un laborioso hormiguero, ofreciéndose entre ellos gigantescos montones de acciones a un tercio de su antiguo precio. Churchill perdería una fortuna en el crack de aquel día. Fuera, la multitud seguía esperando noticias. Los rumores alimentaban el pánico creciente. Una vez que el desplome comienza,
El verdadero problema es de confianza. Cuando se pierde toda la confianza en la economía, lo bueno y lo malo caen juntos. Por ello, la élite de los grandes inversores hace todo lo que puede por restaurar esa confianza, para convencer a la gente de que la economía y la bolsa van bien. Los banqueros sabían que tenían que hacer algo para evitar el colapso total de las finanzas. Un periodista del Times fue testigo de los acontecimientos. La gente seguía llegando y cada vez era más ruidosa. En mitad de la multitud se formó un remolino. Un hombre en mangas de camisa intentaba abrirse paso para cruzar la calle en dirección a las oficinas de Morgan. Era Charles Mitchell, el presidente de National City Bank. Alcanzó el edificio de oficinas de Morgan y poco después supimos a lo que había ido. Charles Mitchell había sido convocado a una reunión en la sede de JP Morgan. En torno a la mesa se sentaban otros 4 importantes banqueros, incluido Richard Whitney, vicepresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Eran algunos de los hombres de negocios más ricos de Estados Unidos. El valor de sus activos personales sumados ascendía a $6.000 millones. Thomas Lamont presidía la reunión. Creo que supuso un gran shock para el abuelo. Sin duda no había previsto que pudiera ocurrir algo como el gran crack. El abuelo convocó una reunión en sus oficinas de Wall Street con algunos de los principales banqueros de la ciudad para organizar un plan que evitara que la bolsa se hundiera. Para ello decidieron crear un fondo de $250 millones. El fondo sería utilizado para mantener una lista de acciones fundamentales. A la hora del almuerzo, Richard Whitney vuelve a atravesar la calle en dirección al edificio de la bolsa. Con la enorme inyección de liquidez de los banqueros, Whitney espera que el mercado se recupere. Whitney se dirigió al mostrador donde se vendían las acciones de US Steel y compró 25.000 acciones a un precio muy superior al que se estaban vendiendo. Y después se dirigió hasta los vendedores de otros grandes valores e hizo compras similares. La idea era restaurar la confianza de todos los inversores en el mercado. Otros grandes titanes de las finanzas de aquella época, incluido John D. Rockefeller, hicieron compras similares con la esperanza de que este acto simbólico invirtiera la tendencia. Y funcionó. Era tal el mágico poder del apellido Whitney y del apellido Morgan que súbitamente la bolsa se dio la vuelta y empezó a subir. La noticia de la reunión ya se había filtrado y los periodistas buscaban desesperadamente información. El abuelo recibió a un grupo de periodistas que se habían reunido en Wall Street delante de sus oficinas. Su estilo era siempre mantener la calma y no decir nunca nada que pudiera provocar, que pudiera minar la confianza del público en el mercado bursátil. El canoso señor Lamont nos recibió con una actitud tranquilizadora. Era como el hombre que sale al escenario de un teatro en llamas a pedir al público que mantenga la calma diciendo que no hay motivos para la alarma. Se han producido algunas ventas guiadas por el pánico en la bolsa y hemos mantenido una reunión para tratar la situación. Hemos llegado a la conclusión de que no hay firmas en dificultades y que los márgenes se mantienen satisfactoriamente. El abuelo y muchos otros sentían que lo peor había pasado, pero estaban muy equivocados. El fin de semana la intervención de los banqueros parecía haber funcionado. Las jornadas del viernes y el sábado transcurrieron con tranquilidad y sin incidentes. El presidente Hoover también intentó calmar los ánimos, repitiendo un mantra que desde entonces se ha repetido muchas veces en las crisis bursátiles. El negocio fundamental del país, la producción y distribución de bienes de consumo, tiene una sólida y próspera base. Pero en las oficinas del distrito financiero, el caos es total. Una de las cosas que olvidamos es lo primitiva que era la tecnología. El 24 de octubre se negociaron tantas acciones que se necesitaron 4 horas después del cierre de la bolsa para imprimir todas las operaciones realizadas. La impresora, completamente desbordada, llevaba horas de retraso con las operaciones realizadas y no servía para nada.
Durante toda la noche las lámparas lucieron en las ventanas de las oficinas, donde los corredores de bolsa y contables luchaban por intentar cerrar las cuentas del día antes de que empezara la siguiente jornada. Se desmayaban en sus escritorios, los mensajeros caían rendidos sobre el suelo de mármol del banco y se dormían. El lunes, agotadas las cintas de las impresoras, los aterrados inversores, desesperados por conocer los últimos precios de las acciones, colapsan las líneas telefónicas entre Nueva York y otras grandes ciudades. Por primera vez, muchos especuladores descubrían el lado negativo del crédito fácil y de la compra a crédito. Un porcentaje significativo de los inversores que compraban acciones en los años 20 lo hacían con dinero prestado. Y por supuesto, lo maravilloso de comprar acciones con dinero prestado es que las ganancias se aceleran y multiplican de una forma tremenda cuando el mercado es alcista. Pero cuando el mercado baja, el mecanismo funciona a la inversa y las pérdidas también se multiplican. Los inversores que solicitaron crédito para comprar acciones ahora tenían que aportar más avales y eso no había pasado mientras el mercado subía. Solo habían invertido $25 por una acción valorada en 100, pero ahora la acción había caído y la sociedad de corretaje bursátil que había hecho esos préstamos empezó a preocuparse de que no se pagaran. Quienes compraron acciones a crédito recibieron llamadas pidiéndoles más dinero o si no sus acciones serían vendidas. Su cuenta necesita $600. En caso de que no recibamos dicha cantidad antes de la 1 del mediodía del martes, todas las acciones de su cuenta serán vendidas. Considérese avisado a tal efecto. Y eso era algo muy complicado. Algunas personas no tenían liquidez que aportar o necesitaban tiempo para hacerlo, pero los corredores estaban tan nerviosos que no podían esperar. Y el lunes la bolsa comenzó a caer a una velocidad aún mayor de la que había caído el jueves. De hecho, se convertiría en una de las peores sesiones de la historia del mercado bursátil estadounidense. En 1929, cuando la bolsa se hundió, yo era muy joven. Solo tenía 7 años. Sin embargo, recuerdo algunos momentos de aquel día con mucha claridad. No teníamos muchas formas para comunicarnos. Y cuando algo extraordinario ocurría, los periódicos sacaban un extra. Así se llamaba, un extra, por 2 céntimos. Y los chicos recorrían con sus gorras las calles gritando, ¡extra, extra! Léalo todo. En casa siempre bajaba alguien y compraba el diario por 2 céntimos para saber lo que había pasado. Así nos enteramos del crack. Aquel día, Vera estaba con una amiga de la familia cuando llegó la noticia de que la tía de la amiga lo había perdido todo. Aquella dama lloraba en silencio. Lloraba en silencio y se retorcía las manos mientras caminaba sin parar de una habitación a otra. Ese es mi recuerdo de aquel día. En la mañana del martes, algunos de los nombres más famosos entre las empresas nacionales ven cómo sus precios caen en picado. US Steel, Radio, General Motors, acciones que habían sido el símbolo de los años de prosperidad. El martes, las oleadas de órdenes de venta no dejaban de llegar. Esta vez, las ventas fueron tan fuertes e implacables que no hubo reunión a la hora del almuerzo en JP Morgan. Era evidente que el volumen de ventas hacía inútil cualquier esfuerzo de los banqueros por contener la avalancha. El martes por la tarde, todas las acciones del país valían un 20% menos de lo que costaban cuando abrió el mercado el lunes por la mañana. La industria del país había perdido un 22% de su valor en 36 horas. Hoover era el presidente. Y él y Andrew Mellon, el secretario del Tesoro, eran muy de derechas y creían que la misión del gobierno era no interferir. Creían en el capitalismo puro y sin limitaciones. Así que hicieron muy poco o nada por aminorar el desplome. Dijeron que se arreglaría solo.
El mercado se hundió violentamente y mucha gente lo perdió todo. Fue muy doloroso. Prácticamente todo el mundo perdió dinero, igual que ha sucedido ahora. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos $500. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas 4 meses de casi $100.000. Por lo menos, me repito a mí mismo, lo he perdido todo en el mayor momento de pánico de la historia. Tuve mucha suerte. Nunca perdí mi trabajo. Me bajaron el sueldo. Afortunadamente, mis jefes eran gente rica. Y cuando me lo dijeron, me preguntaron, ¿por qué sonríes? Les dije, creía que ibais a despedirme. Aquellos que pudieron permitírselo, aceptaron las pérdidas con humor negro. Soy una de las ovejitas esquiladas por Wall Street. Cuando era una niña, un mecenas me dejó $1 millón para mi educación musical. Pero a mí me pareció que no podía vivir con las rentas de $1 millón. Así que pedí a todos mis amigos ricos consejos para invertir en bolsa. Ellos me los dieron y perdí mi $1 millón. Ahora lo único que me queda es mi abrigo de chinchilla. A partir de ahora mis manos no volverán a tocar la bolsa. Solo las teclas del piano. Pero si sois tan afortunados de tener $1 millón, conservadlo. Y no juguéis en bolsa. Otro artista que apostó y perdió fue Groucho Marx. Sus temerarias inversiones le costaron todo lo que había ganado. El destino de Alice Osten, la fotógrafa de Staten Island, fue como el de aquellos que se sintieron atraídos por la bolsa, ignorando los riesgos. Básicamente lo perdió todo. En el año 29 y en el 30 sus inversiones desaparecieron. Fue un auténtico shock para Alice Osten. Pienso que ella, como mucha gente, no se lo creía. No podía creérselo. Pensaba que el mercado se recuperaría, que lo único que tenía que hacer era esperar un poco. Y siguió viviendo como si fuera rica. Alice hipotecó su casa, pero no para pagar las facturas, sino porque una vez más quería hacer un lujoso viaje a Europa. Mi padre lo perdió todo. Lo había perdido todo, pero tenía 22 años, así que se lo tomó magnánimamente. Bueno, cuando tienes 22 años no es tan dramático. La gente que le rodeaba eran personas de 50 y 60 años que perdieron los ahorros de toda la vida y que estaban aterrorizadas. No todo el mundo pudo soportar las pérdidas. Aunque se ha exagerado el número de suicidios, a algunos les pareció la única salida. Todos hemos leído historias acerca de Wall Street, de personas que abrían las ventanas de sus despachos y saltaban. Ocurrió en realidad, no es una leyenda urbana, la gente se suicidaba. Personas que habían trabajado 30 y 40 años en Wall Street, que habían amasado fortunas y que en pocos días lo habían perdido todo. Siento no haber podido devolver los 2 libros antes, pero dada la situación actual en el distrito financiero, el trabajo me lo ha impedido. Ayer una mujer saltó desde el tejado de nuestro edificio, 44 pisos, justo delante de nuestra ventana. Vi su cuerpo tirado en la calle y la visión fue tan terrible que me sentí enfermar. Los efectos del catastrófico crack de Wall Street llegaron a todo el país. Incluso aquellos que nunca habían tenido acciones y que nunca se habían beneficiado del boom bursátil se convirtieron en víctimas también. El desplome de la bolsa minó la fe de los estadounidenses en su frágil sistema bancario, formado por miles de pequeños bancos locales que carecían del tamaño o la reputación necesaria para convencer a los clientes de que su dinero estaba a salvo. El hundimiento de la confianza en la economía provocó un efecto dominó. En 1931,
quebraron más de 2000 bancos. Después del crack, los bancos cerraron. Eso nos afectó un poco más seriamente a nosotros, a la gente de mi edad. Muchas personas guardaban su dinero en el banco, un poquito de dinero, algunos cientos de dólares, puede que 1000. Entonces no existían infraestructuras y tampoco un fondo federal que garantizara los depósitos de los clientes. No existía ninguna forma de apoyar a los bancos. Si los bancos habían tomado decisiones erróneas, lo pagabas tú, ibas a por tu dinero y ya no estaba. La gente oía que el banco de la esquina no era bueno y se preocupaba por su propio banco, así que iba corriendo a retirar el dinero de su banco. Se creó un terrible círculo vicioso. Durante los siguientes 2 años cerraron 3000 bancos. El sistema bancario en su totalidad parecía no solo frágil, sino inservible. Después de aquello, la gente empezó a desconfiar de los bancos y a guardar los ahorros debajo del colchón. El desplome bursátil de 1929 no creó la Gran Depresión, pero inició una secuencia de acontecimientos que finalmente habrían de culminar en la Gran Depresión. Bien, puede que todo esto nos resulte familiar. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil, las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero y cuando la bolsa cayó todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Hubo quiebras masivas y una crisis de liquidez, exactamente del mismo tipo de la que tenemos hoy. Es decir, los negocios no pueden obtener préstamos para mantenerse a flote. Aunque fueran negocios totalmente solventes, no podían conseguir los créditos comerciales a corto plazo necesarios para pagar a sus trabajadores, invertir en equipamiento y pagar a sus proveedores. Así que empezaron a quebrar y en el proceso de quiebra despedían a la gente y como consecuencia el consumo cayó. Y eso fue lo que provocó un daño traumático a toda la sociedad, tan traumático que solo es comparable a la guerra civil en la memoria de este país, como el momento más trágico de la historia de Estados Unidos. Mi padre tenía una modesta empresa de seguros. Una noche, durante la cena, dijo que tenía que despedir a un empleado. Y yo, caballerosamente, dije, bueno, seguro que encuentra otro trabajo, ¿verdad? Y mi padre me dijo, no, es un hombre mayor y poco capaz. No creo que pueda. Y en ese momento, mi padre se echó a llorar. Era la primera vez que veía llorar a mi padre. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa, iban harapientos, andrajosos, se envolvían los pies con periódicos y cartones, como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park, te encontrabas con esa zona enorme, un lago abandonado que había sido drenado, y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. Lo llamaban Hooverville, porque así se llamaba nuestro presidente en aquel momento. Y por supuesto, el desplome de la bolsa y toda aquella pobreza era, claro, culpa suya. Fue muy, muy doloroso. Como muchos otros, la fotógrafa Alice Osten luchó por seguir pagando los plazos de la hipoteca cuando llegó la Gran Depresión. En pocos años de depresión, Alice Osten se quedó sin dinero. No le quedaba nada. Y perdió su casa. La llevaron a un hospicio sacado de una novela de Dickens, donde sobrevivió un par de años.
Milagrosamente, sus fotografías fueron descubiertas. Las revistas Time y Life le compraron algunas fotos y ganó el dinero suficiente para mudarse a una residencia digna. En cierta forma, sus fotografías acudieron en su auxilio. La salvaron de la pobreza y le permitieron vivir dignamente 1 o 2 años. Paul Warburg, quien con tanta precisión había pronosticado el desplome bursátil y la depresión, salvó del desastre al banco que dirigía saliéndose de la bolsa a tiempo. Pero eso no supuso ningún consuelo para él. Probablemente mi bisabuelo nunca recuperó su equilibrio personal después del crack. Le llamaron la Cassandra de Wall Street. Creo que le resultaba muy doloroso. Todos recordamos que Cassandra no solo pudo ver el futuro, también fue condenada a ser ignorada. Creo que le provocó su propia depresión personal. Dudo mucho que alguna vez dijera, ya os lo dije. Creo que le parecía muy trágico que la depresión mundial hubiera podido prevenirse o evitarse, o por lo menos reducir su impacto. Y pienso que probablemente eso le condujo a una muerte temprana. Murió el último año de la presidencia de Hoover, cuando no se veía el final. Pero en 1932, 12 años de mandato republicano llegaban a su fin. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. El demócrata Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente en una victoria aplastante. Su primera tarea era restaurar la confianza. The only thing we have to fear is fear itself. Recibido como un salvador, Roosevelt prometió un nuevo compromiso con el pueblo americano y regular el sistema financiero. There must be a strict supervision of all banking and credit and investment. There must be an end to speculation with other people's money. El nuevo presidente actuó rápidamente. Garantizó los depósitos bancarios e introdujo leyes que obligaban a los banqueros a trabajar bajo la supervisión estricta del gobierno. El Comité de Banca del Senado abrió una investigación. Duraría más de 3 años, y las 10.000 páginas de testimonios ennegrecieron la reputación de Wall Street. Ferdinand Pecora, el ambicioso abogado del comité, retó a la élite de los banqueros a que explicaran su conducta. Llamó a testificar a esos banqueros. ¿Y qué descubre? Descubre que Charlie Mitchell, de National City Corp, había vendido acciones a su mujer para evitar pagar impuestos. Richard Whitney, quien con tanta audacia compró acciones el Jueves Negro, perdió su dinero, pidió prestada a su hermano y como tampoco le salió bien, empezó a robar a sus clientes. Finalmente fue condenado a prisión. El banco más prestigioso de América, JP Morgan, estaba igualmente muy lejos de ser inocente. Las vistas descubrieron evidencias de una lista que ofrecía acciones preferentes a amigos influyentes, incluido un antiguo presidente. No solo había socios de Morgan y miembros de la familia Morgan, también importantes ejecutivos de empresa e incluso algunos políticos. Calvin Coolidge, por ejemplo, estaba en dicha lista de acciones preferentes. Fue una práctica que mucha gente consideró incorrecta. Ferdinand Pecora dijo una gran frase. Eran revelaciones escandalosas de la baja estofa de las altas esferas. Me encanta, porque podemos decir lo mismo hoy en día. En respuesta al escándalo público ante los negocios sucios de los banqueros, el presidente Roosevelt creó la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Su misión, limpiar Wall Street. Al frente de ella puso a un hombre que sabía más que la mayoría sobre prácticas poco éticas. Cuando el presidente Roosevelt creó la SEC para controlar a Wall Street, nombró a su viejo amigo y seguidor Joe Kennedy como presidente. Es como poner al zorro a vigilar el gallinero.
Aunque Roosevelt restauró la confianza en el sistema financiero, la Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. 80 años después, aquellos que recuerdan la burbuja de los años 20 y el desplome bursátil posterior tienen la sensación de que ya han visto todo esto antes. Creo que no hemos aprendido nada de lo que pasó. He descubierto que el hombre tiene muy poca memoria. Siempre hace operaciones sin considerar los riesgos a la baja. Tenemos muchos créditos baratos, igual que en los años 20. Ahora existen créditos baratos y la gente ha especulado con la vivienda y la burbuja inmobiliaria ha estallado. El consumidor americano está de deudas hasta las cejas y no puede mantener esa deuda. La crisis de las hipotecas subprime es un síntoma evidente de eso. En los años 80 y 90 renació la fe en el libre mercado. Y cuando el optimismo volvió, muchas de las regulaciones introducidas por Roosevelt parecían pasadas de moda y fueron olvidadas lentamente. Una vez más, un mercado poco regulado permitió que la especulación creciera sin control. Ahora estamos cosechando los frutos de aquella liberalización y en ese sentido estamos en la misma situación que en 1929, cuando el gobierno cerró los ojos ante lo que pasaba en el mundo financiero. Lo que espero y pienso es que el gobierno ha aprendido la lección y está intentando tomar medidas más activas y mucho más agresivas que las que se tomaron en los años 30 para intentar reducir los daños y el deterioro económico. La esperanza es que esas medidas funcionen. Pero la lección del crack de 1929 es que la historia se repite y que la locura y la codicia humanas son fuerzas mucho más poderosas en el mundo de los negocios que la razón y la moderación.